Hola chiquillos, muy buenos días, buenas tardes, según la hora a la que estén viendo este video. Hoy vamos a ver la clase sobre lo que viene siendo probabilidades y teorema de Bayes. Va a ser una clase, una cápsula un poco más larga, y en cuanto a clases, es probable que esto lo veamos en dos clases, no solamente en una. En una probabilidades y en otra todo lo que es la aplicación del teorema de Bayes, ¿ya? Pero va a ser una cápsula, así que... como siempre, cualquier cosa les pido que estén atentos, que estén comentándolo en el foro. Cualquier duda me la planteen para que no queden dudas, obviamente, y puedan aprender. ¿Ya? Esto es sumamente importante en cuanto a lo que viene siendo la estadística inferencial, porque es lo que nos va a permitir sacar los porcentajes de probabilidad de que ocurra un evento o no. Así que vamos con la clase. A ver, eh, primero que nada, las probabilidades. Las probabilidades son medidas que van a indicar qué tan cierta puede ser la ocurrencia de algún evento. Y se van a expresar en un porcentaje o en su efecto, como siempre hemos utilizado el tema de los porcentajes, en un número que va a ir entre 0 y 1, donde 0 es el imposible de que pueda ocurrir algo y el 1 o el 100% es la absoluta certeza de que ese algo va a ocurrir. ¿Ya? Eh, la probabilidad siempre se señala con una letra P, donde hay una fórmula que es esencial siempre y que la vamos a ocupar siempre que vayamos a ocupar las probabilidades. Ahora, esta fórmula se va a ir modificando en relación a la dinámica que se vaya generando en las probabilidades que yo voy a calcular. Y que en este caso la fórmula se llama ley de Laplace, que es tan simple como decir los casos favorables dividido por los casos posibles. ¿Ya? Recordemos que la probabilidad de que ocurra algo siempre va a ser 100%. La probabilidad de que eso sea imposible de que ocurra siempre va a ser 0%. Y la probabilidad de que algo no ocurra en relación al que sí ocurra va a ser el complemento. Ahí empecemos a ver el tema de teoría de conjuntos, va a ser el complemento. Por lo tanto, la probabilidad de que algo no ocurra sabiendo cuánto es lo que ocurra es uno menos la probabilidad de que ocurra. ¿Ya? Uno menos probabilidad de, en este caso, E. La ley de Laplace, entonces, es esta ley que nos va a regir para todo lo que es probabilidades, sabiendo de que la probabilidad de que ocurra un evento imposible es 0, la posibilidad de que ocurra un evento seguro es 1, y la probabilidad de que ocurra un evento posible se va a relacionar con los casos favorables de que esto ocurra y el número de resultados posible que puede tener. Ahí es donde yo la semana pasada les daba el ejemplo del dado, donde si yo tiro un dado en el conjunto de dados tengo 6 opciones posibles. ¿Ya? Uno 2 3 4 5 y 6. Por lo tanto, si yo tiro un dado, la probabilidad de que me salga cierto número va a ser número de casos favorables, que en este caso va a ser uno partido por el número de resultados posibles, que es 6. ¿Ya? Y de esa manera yo tengo la probabilidad, que en este caso vendría siendo, saquemos la calculadora, creo que es 12%, si no me equivoco. 1 dividido en 6, no, 16%. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que me salga un número par? Probablemente va a ser más simple, porque yo tengo que sumar la cantidad de probabilidades en relación a los números pares, que es decir, son 3 números pares, por lo tanto es 3 dividido en 6 y eso me da 50%. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de ser impar? Lo puedo sacar de la misma forma o saber que el complemento es 50%. Pero ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, en el primer tiro del dado me salga uno y que en el segundo tiro me salga nuevamente uno? Y se comienza a complicar la cosa. Veámoslo con un ejemplo más kinésico, más de aplicación bioestadística. Estamos en bioestadística, no en estadística de los dados. Tengo 63 usuarios en un CESAN, de los cuales 25 son adultos y 38 son niños.
¿Cuál es la probabilidad aleatoria de que el siguiente usuario sea adulto? ¿Ya? Veámoslo, casos favorables, casos posibles. Recordemos que los casos favorables en este caso son 25 adultos y casos posibles son 25 más 38, que son la totalidad de datos. Ya, por lo tanto, eso me va a dar 0,396, eso es un 39,6%. Ya, 25 más 38 es 63, por lo tanto 25 dividido en 63 me da el 0,396. Ya, así de simples probabilidades. Muchas gracias, chiquillos, que terminamos la clase. En realidad no, seguimos. Como les dije, esto se vuelve complicado al momento de empezar a relacionar las distintas posibilidades que se puedan dar en la estadística. Entonces, vamos a entrar a ver lo que son los sucesos compatibles, incompatibles, dependientes, independientes. Los sucesos incompatibles son cuando no existe probabilidad de que se cumpla un evento, ¿ya? Y se va a dar un conjunto vacío. En este caso, yo voy a saber que cuando yo haga este tipo de cálculo de probabilidad, yo sé que la intersección, recordemos que la U al revés es la intersección, va a ser un conjunto vacío. Por lo tanto, como son incompatibles, la probabilidad de A unión B, de que ocurra A y B, ya va a ser igual a la suma de A más B. Así de simple. Ahora, si el conjunto de A intersección B no es conjunto vacío porque los sucesos son compatibles, pero se van a repetir, tengo que cambiar la fórmula. Cuando yo tengo, en este caso, los sucesos incompatibles, como no hay probabilidad de que ocurra este evento y se da el conjunto vacío, voy a tener el siguiente ejemplo. Lanzo el dado considerando los siguientes eventos. A, 1, 3 y 5, que eso es una probabilidad de A de 3 sextos, es decir, 0,5, 50%. Y la probabilidad de que en B que me dé 2 o 6. Ya, por lo tanto, la probabilidad de 6, o sea, que dé 2 o 6, es decir, la probabilidad de B es 2 sextos. Por lo tanto, la fórmula me dice que yo tengo que sumar ambas probabilidades. Por lo tanto, la probabilidad de A unión B va a ser 3 sextos más 2 sextos y eso es igual a 5 sextos y eso es un 83%. Es decir, yo tengo un 83% de probabilidad de que me salga 1, 2, 3, 5 o 6. Si yo saco el complemento 0,1 menos 0,83, eso me va a dar 0,17. ¿Ya? Es decir, que en realidad son los 16,6% que yo sé que me daba de diferencia, pues eso está aproximado, y ahí tengo el porcentaje del número que va a estar faltando, que es el 4. ¿Ya? Recordemos conjuntos, complementos. ¿Ya? Cuando los sucesos son compatibles, al igual que cuando veíamos en la teoría de conjuntos, recordemos que yo tengo que eliminar la intersección para evitar de que se me generen números duplicados. ¿Ya? Si yo genero esta duplicación, voy a tener un cambio y una alteración en cómo se refleja la probabilidad. Por lo tanto, cuando yo tengo una probabilidad que se cumpla un evento entre ambas probabilidades, en este caso, como el conjunto vacío no va, o sea, el conjunto de intersección no va a ser cero, la fórmula que voy a utilizar es que la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de ambos. ¿Ya? Entonces, en los sucesos compatibles, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, A, probabilidad de A, va a ser número par. Y la probabilidad de B va a ser múltiplo de 3. En este caso, la probabilidad de A me va a decir que tengo el 2, el 4 y el 6, que son los números pares. Y los múltiplos de 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, tengo un número ahí que se me está repitiendo, que es el 6. ¿Cómo hago entonces el cálculo de la probabilidad? Voy a decir que A unión B va a ser 2, 3, 4 y 6. Y que A intersección B va a ser el 6. ¿Cierto? Por lo tanto, la probabilidad de A unión B, como son sucesos compatibles, lo que yo voy a hacer es 3 sextos, que son los 3 que me corresponden a las 3 probabilidades que tengo desde A,
partido por la cantidad de sucesos que podría llegar a tener, que son los 6, más 2 sextos, que son los dos números múltiplos de 3 que me permite, menos un sexto, que es la intersección, que corresponde al 6. ¿Ya? Y eso yo lo sumo y me va a dar 4 sextos. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que yo lance un dado y me salga un número par y que además sea múltiplo de 3? Es un 66%. ¿Ya? Las condicionales. Las condicionales se van a utilizar cuando la probabilidad va a estar sujeta a la ocurrencia de cierto sujeto, perdón. Por ejemplo, yo lanzo un dado. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que yo lance un dado y que este número cumpla con cierta condición, dado que, por ejemplo, en el segundo dado tengo otra condición? ¿Ya? Y aquí ocupamos una fórmula más compleja. Si se fijan, me dice probabilidad de A, un palito con B. ¿Ya? Eso es decir, es la probabilidad de A dado que ocurre B. Y en el caso de la fórmula de abajo es la probabilidad de B dado que ocurre A. Para su tranquilidad, para la EP3 van a tener un formulario. ¿Ya? Las fórmulas son complejas, me interesa que sepan identificar cuándo es cuándo, pero las fórmulas las van a tener a mano. De hecho, les voy a pasar el formulario. Ya, entonces, miremos esto. Si tenemos dos eventos, A y B, ¿cuál es la probabilidad condicionada de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B? Tengo una intersección. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurre B? Por lo tanto, yo lo que voy a ver es calcular específicamente la intersección, en este caso. ¿Ya? Pero a eso, como estoy diciendo A, dado que ha ocurrido B, primero voy a también considerar la zona que está de B. ¿Ya? No solamente la intersección como tal, sino que también con la condicional. Si fuera B, dado que ocurrió primero A, primero tengo A y después ocupo la intersección. Entonces, hagamos el cálculo. Si tenemos dos eventos, A y B, ¿cuál es la probabilidad condicional de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B? En este caso voy a colocar que la probabilidad de A es un 60% y la probabilidad de B es un 40%. Da lo mismo cuál es el suceso, simplemente tenemos el porcentaje. Y tenemos que intersectan en un 18%, 0,18. Entonces, la probabilidad de A, ¿cómo se interpreta esto? A, intersección B, o sea, de probabilidad de A, dado que ocurre B, que es lo que se ve acá, probabilidad de A, dado que ocurre B, es 0,18, que es la intersección de A unión B, dividido por la probabilidad de B. ¿Ya? Entonces, en este caso vendrían siendo 0,18 partido por 0,4. Y eso me da 0,45, que es un 45%. ¿Y cuál sería la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurre A? ¿Cómo lo hago? En este caso, la probabilidad de B que ocurra A vendría siendo el 0,18 partido por el 0,60, que viene siendo la probabilidad de A. Y eso me da un 30%. ¿Ya? Es netamente aplicación de fórmula. Y por último, tenemos la intersección de sucesos que son independientes. Ya, el anterior, recordemos esto, eran condicionales, aquí tenemos independientes. Es decir, tengo dos sucesos que son completamente independientes entre sí, completamente aleatorios, no tienen ninguna relación, pero yo puedo tener una relación entre ambos al buscar de alguna forma una causalidad. ¿Ya? Sin embargo, esto no es que estén influidos, uno no influye en el otro. ¿Ya? Simplemente quiero calcular la probabilidad de que ocurra uno dado que ocurre el otro, pero no están relacionados entre sí. Y en este caso, la probabilidad de A intersección B es simplemente una multiplicación. Probabilidad de A por B. Ahora, si tengo sucesos que son dependientes, ya no condicionales, sino que dependientes, es decir, que yo modifico uno y si ese yo lo modifica el siguiente,
por mucho que sean aleatorios y van a tener dependencia, la probabilidad se calcula de la probabilidad de A intersección B se va a calcular como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que ocurre A. ¿Ya? Vamos a un ejemplo. Tengo una caja que contiene 4 bolitas rojas, 3 bolitas verdes y 2 bolitas azules. ¿Ya? Yo sé que la fórmula en sí no se entiende mucho, pero en la aplicación práctica se va a entender. Una bolita es eliminada de la caja y luego es reemplazada. Otra bolita se saca de la caja. Perdón, me traba lengua. Otra bolita se saca de la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bolita sea azul y la segunda bolita, ahí me faltó el segunda, y la segunda bolita sea de color verde? Acá tendré una variable dependiente o independiente. ¿Qué es lo que creen ustedes? Tengo primera bolita azul y segunda bolita de color verde. Ya. En este caso, la probabilidad de que la bolita sea azul o verde la voy a definir como una variable que va a ser independiente. Ya, yo simplemente estoy sacando una bolita y después estoy sacando la siguiente nomás. Ya, por lo tanto, al ser independiente, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a ver la probabilidad de azul y luego verde, que en este caso es la probabilidad de A intersección con, o sea, el azul intersección verde, va a ser la probabilidad de azul por la probabilidad de que salga verde. ¿Cuántas bolitas azules tengo? De acuerdo a lo que está descrito acá, tengo 2 bolitas azules. ¿Cuáles son la cantidad de bolitas que tengo que son de color verde? Dice que son 3. Por lo tanto, la probabilidad acá vendrían siendo 2 novenos por 3 novenos. Que en este caso, 2 novenos por 3 novenos vendrían siendo 6,81 avos. Y en este caso el cálculo daría 7,4%. ¿Por qué esto es una variable independiente? Porque pase lo que pase, el cálculo se sigue manteniendo de la misma forma. Pero ahora vamos a entender bien a qué me refiero con variable dependiente. Fíjense lo que va a pasar. Tengo una caja que contiene 4 bolitas rojas, 3 bolitas verdes y 2 bolitas azules, exactamente las mismas. Una bolita es eliminada de la caja y no es reemplazada. Otra bolita se saca de la caja. Tengo una dependencia. ¿Por qué? Porque cuando yo saco la bolita, la primera bolita, y al no ser reemplazada, la segunda tómbola, por decirlo así, cuando yo saque la segunda bolita, ya no tengo 9 bolitas. Ahora tengo 8. Por lo tanto, la probabilidad cambia. Y es ahí donde tengo la probabilidad dependiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bolita sea azul y la segunda bolita sea de color verde? En este caso, como ya había dicho, la probabilidad es dependiente. Y en este caso vamos a ocupar la segunda fórmula, donde la probabilidad se va a dar como probabilidad de azul intersección verde, donde azul por verde vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de hacer la probabilidad de verde como de 3 bolitas verdes en 9 bolitas, tengo la probabilidad condicional ya de que modifique algo, de que ya ahora son 8 bolitas. Por lo tanto, la probabilidad de que la primera bolita sea azul y la segunda bolita sea de color verde, en este caso va a ser 2 novenos, porque la primera bolita tengo 2 entre 9, pero la segunda ahora tengo 3 entre 8, no entre 9. ¿Ya? Y eso lo multiplico, me da 6,72 avos y eso me da 8,3%. ¿Ya? Esto es sumamente importante. En la prueba obviamente vamos a tener ejercicios de este tipo, pero es tremendamente importante de entender cuándo es condicional y cuándo no. Básicamente, cuando es condicional es cuando es dependiente, es cuando lo que yo haga va a modificar lo que pueda pasar en este caso, en la segunda bolita. Y con esto caemos en el teorema de Bayes. Yo creo que la primera clase la vamos a hacer hasta aquí. ¿Ya? Y la segunda clase nos vamos a enfocar netamente en teorema de Bayes. Teorema de Bayes. A ver. Thomas Bayes fue un matemático que él planteó el siguiente problema.
Valles tenía dos sobres. En un sobre 1 tenía 3 bolitas negras y 2 bolitas rojas. En un sobre 2 tenía 4 bolitas negras y 3 bolitas rojas. Y él realizó el siguiente experimento. Sacó una bolita del buzón 1 y la dejó en el buzón 2. Y después sacó una bolita del buzón 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita del segundo buzón sea roja si la bolita del primer buzón salió de color negro? Ya, entonces Valle se calentó la cabeza con esto. Y la verdad es que esto no sirve caleta. Porque este modelo de Bayes se usa mucho en epidemiología, por ejemplo, para ver test diagnósticos. Yo puedo hacer un test, por ejemplo, de un tratamiento y comprobarlo contra otro tratamiento y para ver cuál es más efectivo. Entonces, en ese sentido, teorema Bayes es súper importante. Por eso se usa mucho en epidemiología. Pero el caldo de cabeza que debe haber pasado este caballero, eh, bien interesante. Entonces, veamos. Teníamos este primer buzón donde teníamos 3 bolitas negras, 2 bolitas de color rojo. Y teníamos este segundo buzón donde teníamos 4 bolitas negras y 3 bolitas de color rojo. Primer paso. Don Tomás Valles sacó una bolita del buzón 1, la dejó en el buzón 2, la mezcló de nuevo y sacó una bolita del buzón 2. Entonces acá tenemos una serie de cadenas de probabilidades que tenemos que ir estableciendo. Y para eso creo esta hermosa fórmula. Hermosa, ¿cierto? La fórmula se ve más compleja de lo que en realidad es, porque simplemente es reemplazar datos, y al entenderlos y al poder ir reemplazándolos se van a dar cuenta que no es tan difícil. Pero sí hay que entenderlo. Entonces, veamos. Teorema de Bayes. Primer paso. Vamos a hacer estos diagramas que son tremendamente útiles. Y vamos a decir que Bayes en el primer buzón tenía 2 bolitas rojas y 3 bolitas negras. Por lo tanto, acá en las probabilidades, si se fijan, tengo que me salga de color negro, tengo 3 quintos porque hay 3 de 5. Y que me salga de color rojo, tengo 2 quintos porque hay 2 bolitas rojas y de un total de 5. Por lo tanto, tengo dos opciones. En el segundo buzón, que tengo 4 negras y tengo 3 de color rojo, tengo la posibilidad, si saqué negra, ya, si de acá saqué negra, el segundo buzón va a quedar con 5 de 8 bolitas negras y con 3 de 8 bolitas rojas. Si en la primera sacada saco una bolita de color rojo, el segundo buzón, ¿cómo va a quedar? Va a quedar con 0,5 o 50% rojo, 50% negro. ¿Por qué? Porque va a quedar con 4 negras y va a quedar con 4 de color rojo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En la zona de lo que es el numerador, en la zona de arriba, vamos a calcular la probabilidad de que me aparezca en el primer sobre una bolita negra y que en el segundo sobre tenga una bolita roja, que es lo que yo estoy pidiendo acá, ¿ya? Es decir, probabilidad de sacar roja, dado que la primera extracción fue negra. Entonces, esa probabilidad básicamente es esto, ¿ya? Negro por rojo, es decir, 3 quintos por 3 octavos. En la segunda probabilidad, que voy a cambiar el color, voy a ocupar el 2 quintos, ¿ya? Porque voy a sacar el resto de las probabilidades, es decir, la sumatoria de las probabilidades de que me pueda dar rojo. Entonces, 2 quintos, en este caso, por 1/2, que es lo que está acá abajo. Que esto es lo que va acá. Entonces, arriba va 3 quintos por 3 octavos y abajo va a ir la sumatoria de las probabilidades de que salga rojo, que es lo que yo quiero después. Ya, por lo tanto, 3 quintos por 3 octavos más 2 quintos por 1/2, es decir, 2 quintos por 1/2. Estoy completando la probabilidad de que me aparezca el rojo. Y eso, en este caso,
me va a dar 9,16 avos, que 9 dividido en 16 es un 56,25%. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de sacar una bola roja desde el segundo sobre? En este caso vendría siendo 3 quintos por 3 octavos más 2 quintos por un medio, que eso da 45%, que si se fijan es la parte de abajo del teorema de Bayes. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sacar la dependencia, hago todo el teorema de Bayes. Si yo quiero sacar la probabilidad solamente de sacar una bola roja desde el segundo sobre sin saber lo que está pasando en el primero, tengo solamente la parte de abajo. Esas son las diferencias y es lo que se les podría llegar a preguntar en el teorema de Bayes. Veamos una aplicación ya kinésica. En una consulta kinésica se atienden usuarios derivados por lumbagos. El 54% de los usuarios son tratados con ejercicios terapéuticos y el 46% restante con electroterapia. El ejercicio terapéutico tiene un 20% de usuarios que requieren más de 10 sesiones, mientras que la electroterapia posee un 50% de usuarios que requieren más de 10 sesiones. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente requiera más de 10 sesiones? ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que el usuario requirió más de 10 sesiones, haya sido tratado con ejercicio terapéutico? En el caso del primer ejercicio, voy a ocupar solamente la parte de abajo del teorema de Bayes, y en el caso del segundo, voy a ocupar el teorema completo. Entonces veamos. Habíamos dicho la probabilidad de que un paciente requiera más de 10 sesiones. Por lo tanto, yo me voy a ir a ver acá más de 10 sesiones. Tengo más de 10 sesiones acá y más de 10 sesiones acá. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Tenemos dos variables dependientes, por lo que vamos a sumar su probabilidad. Es decir, la probabilidad de D, que es la probabilidad de que posea más de 10 sesiones, y la probabilidad de M también. En este caso va a ser la probabilidad de que tenga menos de 10 sesiones, pero nos va a interesar específicamente la de D en relación a A y a B, que van a ser según el tipo de terapia que recibieron. Entonces, como teníamos marcada en la diapositiva anterior, vamos a ver la sumatoria de las que hicieron más de 10 sesiones. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de D en relación a por la probabilidad de A más la probabilidad de D en relación a B por la probabilidad de B es lo que nos va a servir como fórmula. En este caso, 0,2 por 0,54, que en el fondo es 0,2, que está acá, ¿ya? 2 décimos, por 0,54, que es 54 partido por 100, ¿ya? Más 0,5, que era el 50% que estaba abajo, por 0,46, que era el 46% de la otra terapia. Y eso me va a dar 0,108 más 0,23 y finalmente eso me da 0,338, que es un 33,8%. ¿Ya? Pregunta 2. ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que el usuario requirió más de 10 sesiones, haya sido tratado con ejercicio terapéutico? Aquí vamos a ver la importancia respecto a elegir un plan de tratamiento. En este caso, tenemos que D, recordemos que es la probabilidad de que posea más de 10 sesiones, M, la probabilidad de que posea menos de 10 sesiones. Entonces, vamos a necesitar saber cuál es la probabilidad de que ocurra D, dado que antes ocurrió A. Lo mismo con los sobres. Entonces, probabilidad de D, es decir, de que tengo más de 10 sesiones, dado que primero ocurrió A, que era el ejercicio terapéutico. Entonces, ¿cómo lo vamos a llenar? Vamos a colocar 0,2 por 0,54, que si volvemos acá, 0,2, que es lo que está acá, por 0,54, que es lo que está encerrado en el otro círculo de color rojo. Y en la parte de abajo vamos a colocar, en el divisor, vamos a colocar lo mismo, 0,54 por 0,2, que es una sumatoria, más la otra probabilidad de que haya tenido más de 10 sesiones, es decir, 0,46 por un medio. Entonces ahí tenemos 0,2 por 0,54 más 0,2 por 0,54 más 0,46 por un medio, que es lo mismo que 0,5. Y eso me va a dar 0,108 más 0,108 más 0,23. Y eso me va a dar 0,301, que es un 30,1%.
Dudas, yo sé que sí. Así que revisemos los chiquillos, vamos a tener tiempo, son 2 clases para esto y las vamos a ver en clases como tal. ¿Ya? Así que ánimo, cualquier cosa me avisan y por favor pregúntenme, no se queden con las dudas. ¿Ya? Así que eso, que estén muy bien, nos vemos.